Bueno, Juan Venturino, abogado y analista internacional de la Universidad de Itela, lo llamamos para que nos cuente un poco y que nos explique qué es esto. Juan Venturino, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. A ver, comencemos por Estados Unidos, puede ser, y después bajamos un poco en el Sí, continente. claro que sí, Te claro que sí. pregunto, ¿está tan Bueno, lo que sucede en cerca? Estados Unidos es en realidad estamos viendo de alguna manera el último eslabón de una cadena que ya venía dándose, que tenía que ver específicamente con una situación muy delicada, que es que el presidente ha sido sospechado de utilizar su poder, es decir, su investidura, con maniobras de alguna manera que lo beneficien, que obviamente, según la Constitución y el sistema democrático representativo de Estados Unidos de América, se encontrarían cuanto menos controvertidos. Entonces, de alguna manera la Constitución y ese sistema prevé la posibilidad de acusarlo al presidente. Sería como aquí, básicamente, un juicio político. Esto Mm, requiere una acusación, requiere, por supuesto, un acuerdo político de una mayoría de la oposición, y luego sí llevar adelante una investigación muy profunda para convencer al resto de los congresales de que este señor, el presidente, digamos, en este caso hablamos de Donald Trump, pero se dio en 3 o 4 oportunidades a lo largo de la historia. Entonces sabemos también que la forma en la que se organiza jurídicamente Estados Unidos, el peso de la historia es muy fuerte, claro, ¿sí? ¿Por qué sí. decimos esto? En el common law, básicamente, que es la forma en la que ellos se organizan, en algunos casos tienen en cuenta postulados que tienen que ver con la Constitución, por ejemplo, cada ciudadano americano o norteamericano, o precisamente para ver con propiedad estadounidense, debe ser libre, por ejemplo. Así puede ser una sentencia dentro de su estructura Mm, judicial. Pero acá hablamos de política. Y aquí la oposición encontró que Donald Trump, a través de una conversación con un par, digamos, con el presidente, habría algún problema con el hijo de uno de los principales opositores, ¿sí? Que mm, fue contratado por una empresa que se dedica, este es mi hijo, pido disculpas, está acompañando mi mm. día de la fecha y Está hace muy estas bien. cosas, digamos. Sí, 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 Esa sí. es la realidad pura, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estoy con ustedes, me voy a ir a un segundito, así podemos Sí. terminar de charlar. A ver, Entonces les decía, eh, esta cuestión tiene que ver con esto que decíamos nosotros, sí. que es que Donald Trump, eh, de alguna manera, ya hizo varias de estas cuestiones y bueno, ahora ya encontraron que había argumentos sólidos como para acusarlo, cuanto menos. Esto no significa que vaya a llegar a buen puerto, pero ya significa que toda la oposición se puso de acuerdo en que este señor utilizó cuanto menos maniobras que no estarían reguladas o no estarían permitidas. Es decir, utilizar su investidura y su poder político para obtener información, para, a través de presiones, como es que lo hizo, a través de una suma de dinero que le requerían para el presidente de Eslovenia, no, en Yugoslavia, Ujú. eh, le reconociera esta cuestión. Entonces, esto ya de por sí llama la atención. De cualquier manera, obviamente, Donald Trump, que lo conocemos, su reacción, su hiperreacción tuvo que ver con que eran desestabilizadores, que buscaban... No sabemos en Mm. qué termina esta película, pero está claro que la oposición no va a quedarse quieta con esto. Ujú. Respecto de Perú, querías Sí, que antes, antes de charláramos avanzar también. a Perú, me quedaron un par de preguntas respecto a Estados Unidos. Ah, sí, por favor. Vos sabés, Juan, que a mí, mirando un poco hacia atrás la historia, bueno, nunca han destituido a un presidente de los Estados Unidos, porque Nixon presentó la renuncia, el famoso escándalo Claro, de Watergate. exactamente, renunció antes. Claro, renunció mucho antes, pero esto, ¿qué tipo de consecuencias puede llegar a tener, crees vos, y viendo hoy lo que es el contexto de Estados Unidos? ¿Puede llegar a tener un contexto más electoral que político? ¿Le puede llegar a hacer daño a Trump? ¿Puede hacer daño a algo en lo que es la perspectiva internacional de Estados Unidos o pasa por otro andarivel? No, yo creo que en realidad está pasando por otros niveles. Yo creo que es una cuestión política que en realidad tiene que ver con la forma en la que Trump se maneja, no construye consensos, es lo que llamamos técnicamente un sociópata. El tipo realmente lo único que ve son objetivos, ¿sí? No ve personas, no reconoce a otros, más que lo que él desea y sus objetivos. Y básicamente ha construido su poder, su fortuna,
y su fama a través de eso, ¿no? Y esto habla de una sociedad de Estados Unidos vacía de contenido, que se dedica al consumo y que no tiene principios, que no lee, que realmente de alguna forma tiene un estándar mental y un pensamiento muy reducido. Ahí es donde crecen, a ese calor crecen líderes como Donald Trump, que realmente son líderes destructivos, lo que llamamos es la construcción del liderazgo a través de la destrucción. Es una persona que primero presiona y luego se sienta a negociar, es una persona que de alguna manera voltea el tablero y luego después junta las piezas y ve qué hay en orden y qué no hay. Tiene que ver con una forma de liderazgo que, como decimos, si bien habla de un imperio que está fuerte, sí de una sociedad en franca, real, sostenida decadencia, ¿no? Si no, claro, un líder así no se hubiera impuesto, o no se hubiese impuesto, porque la gente hubiera, de alguna manera, rechazado esta forma políticamente incorrecta, donde él, como decimos, ¿no? Es un elefante en una cristalería. Ahora, está bien, Juan, todo eso uno lo analiza y lo mira, pero también hay otra situación particular. Estados Unidos estaba en ciertos lugares donde el electorado le ha dado especialmente la venia a Donald Trump en su momento, estaba en una situación económica difícil porque especialmente había perdido mucho lo que tiene que ver el trabajo. Ahora, ¿le está dando resultado la cuestión económica y esa forma de negociar a Trump? ¿Está dando resultado a Estados Unidos? ¿El pueblo estadounidense ve el resultado o no? Sí, claramente. A ver, hay que decirlo, el músculo económico estadounidense, con simplemente un tipo que se cierre un poquito al mundo, y acá entra una discusión todavía más compleja que tiene que ver con que hasta qué punto Estados Unidos exportando un ideal de liberalismo, ¿no? Un ideal de libre mercado, hasta qué punto es abierto. Y ahí entra una discusión mucho más compleja, que en realidad ellos tienen otros sistemas de trabas, y es un mundo muy cerrado, es decir, es un país muy cerrado. Le vas a vender solo lo que ellos quieran a Estados Unidos y ejerce un control, y está visto que lo ha hecho. Entonces, él simplemente retocando algunas cuestiones, ajustando algunos temas, y por supuesto también hay que decirlo, para hacer una tortilla siempre hay que romper algunos huevos. Hay algunas personas que han salido perdidas o que pierden dentro, de hecho, las tecnológicas, quienes de alguna manera hoy son el músculo de la economía estadounidense, no están muy de acuerdo con la forma en la que él se lleva. Básicamente, ¿por qué? Porque hablamos de los gigantes tecnológicos, esos, lo que se les llama económicamente los cisnes negros, o tienen distintos nombres que hablan del poder de crecimiento y de expansión. Hablamos de Facebook, hablamos de Google, hablamos de Apple, hablamos de todos los sistemas que tienen que ver con en lo que ellos son potencia, ¿no? Y lo exportan al mundo, y no están felices con esta forma de conectarse, de perseguir a los migrantes, de toda esta situación. Sin embargo, está claro que la economía, con estos ajustes que ha hecho, se ha visto beneficiada. Esto es así, hay que reconocerlo. Por eso también tiene el apoyo que tiene, ¿no? El Estados Unidos profundo, no el de las ciudades capitales, no así New York, no por ahí Miami, no Los Ángeles, pero sí el resto de las ciudades, lo apoya de manera contundente. No hay discusión sobre el apoyo que tiene Donald Trump, porque además es un Estados Unidos conservador, como decimos, que se mira a sí mismo y no piensa en nadie más. Estas cuestiones hablan de ello, y eso que decís es muy cierto. La economía de Estados Unidos en este momento está mejor que en otras. A ver, y entonces, si yo tengo que pensar en eso, tengo que hacer una analogía y decir rápidamente, Estados Unidos en su política se está transformando en cualquier país de Latinoamérica donde el resultado económico es lo que manda estructuralmente a la política. No, no es exactamente igual. Digamos que tiene patrones de conducta similares. Podemos ver el caso de Bolsonaro aquí, de Bolsonaro en la región. Es una persona, como decíamos, políticamente incorrecta, en realidad es un militar, digamos, mediocre, pero que ha dicho exactamente lo que se le cantó, y esta cuestión ha cautivado también a aquellos que tienen un profundo desencanto con la política. Es así esto. Entonces, que él convoque a estos interesados en la política no significa que en realidad sea exactamente lo mismo. Ahora, sobre la pregunta de cuánto pesa la economía a la hora de decidir políticamente, claramente que es así. Claro.
Claro, sí, 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 tiene un peso superlativo, obviamente, y más cuando estamos hablando de una situación de crisis. Bajando en el mapa, yendo a Perú, ¿qué es lo que ocurre? Digo, porque ¿cuánto le está afectando? ¿Cómo Perú viene? está viviendo la crisis más profunda de la que tengamos historia, si bien no es una dictadura dentro de lo que hablamos en términos democráticos, de enorme importancia, porque esto sigue siendo resortes democráticos, independientemente de que estemos de acuerdo o no. También es cierto, esto también es cierto, digamos, y hay que reconocerlo. Perú está viviendo una situación dentro de lo que es el sistema democrático de extrema gravedad. ¿Por qué? Porque, digamos, su presidente fue de alguna manera no solo sospechado, sino se lo encontró con hechos de corrupción, se lo Sí, encontró de alguna manera y se lo desplazó. Esto es una cola de Odebrecht. Ahora, luego, el vicepresidente que tomó funciones, por cuestiones que tienen que ver con la política, mm, una oposición muy fuerte, que era fujimorista, es decir, que respondía a gobiernos anteriores o formas de hacer política en Perú, entonces optó por una idea muy drástica, que era disolver al Congreso, y una parte del Congreso le dijo, hasta aquí llegaste, es decir, unos dijeron, me parece bien, vamos a elecciones, volvamos a foja cero, pero la oposición, una parte de la oposición le dijo, no, nos quedamos y te sacamos a vos. Se supone que en una moción de censura, en una idea de lo desplazan a él y hacen jurar como presidenta interina a esta tatarañeta de Arauz, que mm, era un político argentino, muy mm, reconocido históricamente. Bueno, y esta señora luego presenta su renuncia, porque obviamente no resiste las presiones de este líderes de la oposición, y aquí tenemos un capítulo que todavía no se termina de resolver. Esta es la realidad. No está terminada la historia de Perú, pero es mm. cierto que está viviendo una situación de extrema gravedad dentro de lo que hablamos siempre hablando de la vida democrática, ¿no? Ujú. Sí, No, ahora, no, gracias a Dios todavía no se presentó ninguna situación que exceda, es decir, democráticamente hablando, está en una situación de crisis profunda de gobierno de Perú y atravesado también, y esto hay que decirlo, al igual que en la región, por situaciones de corrupción. sí, a ver, yo me quedo, la verdad, miro Perú, no quiero decir nada de Pedro Pablo Kuczynski, quien fue presidente también, ni qué hablar de Fujimori, o mirar a Alan García o Alejandro Toledo. Tantos mandatarios, Sí. la política en la mira y puestos presos, unos cuantos de ellos, y miro nuestro país, digo, o en Perú funciona muy mal la cosa, o funciona muy bien la parte de la justicia. ¿Con cuál de los dos te quedas? Digamos, esta es la parte, ¿viste? El análisis es muy correcto y tiene que ver con lo siguiente. La corrupción es una enfermedad que no tiene vacunas, no va a haber solución para ello, ni aquí, ni en la región, ni en el mundo. Lo que sí tenemos frente a esa enfermedad que realmente contagia y enferma a todas las sociedades del mundo, tenemos anticuerpos, tenemos posibilidades de convivir con esa enfermedad. Y un anticuerpo, un antídoto, de alguna manera una forma para sobrellevar esta enfermedad que, como decimos, contamina a todas las instituciones y a todas las sociedades del mundo, tiene que ver con las instituciones, la fortaleza en las instituciones. Y aquí tiene que ver con la división de poderes, con una república debidamente constituida. Entonces, lo que va a poner son ciertos límites a esa corrupción que, como decimos, está, y está en el mundo. No hay un país que no sea corrupto. Lo que hay es países que lidian con la corrupción de manera inteligente. Es decir, no hay países sin conflicto, sino hay países que resuelven inteligentemente esta situación de los conflictos de intereses, corrupción, como decimos, en personas o en organizaciones o en corporaciones o en instituciones. Pero, Sí. digo, hay manera de frenarlo. Y creo que Perú está haciendo con lo que tiene todo lo que puede. Digo, Mm. la Argentina ha tenido presidentes presos que luego han tenido por su edad y nos olvidamos de alguna manera de Menem con el caso de las armas, Ujú. de Menem con el... Digo, estas situaciones se viven lamentablemente. Brasil recientemente con Lula. Mm. Mientras más independencia haya del poder político, de la justicia, vamos a tener posibilidades de tener sentencias, si no ejemplares por lo menos,
que pongan un coto, de alguna manera, un límite, ¿no? Esto tiene que ver, dimos el ejemplo de las enfermedades, podemos dar el ejemplo del campo, podemos decir cualquier ejemplo, es decir, vos vas a tener siempre algún tipo de, algo que ataque lo que vos estás plantando. Ahora, lo que vas a hacer es regularlo con, de alguna manera, herbicidas, insecticidas, digo, esta es la cuestión, es limitar la capacidad de la corrupción de filtrarse dentro de las instituciones. En la Argentina estamos viviendo, por momentos, una especie de corruptela, que de alguna manera yo lo interpreto como la metástasis de la corrupción, que hace que prácticamente no haya organismo vivo que no esté contaminado. Y eso es muy grave. Vos sabés que... Perú, Sí. sí. No, vos sabés que desde hoy que estoy pensando en algo que te lo plantean como una suerte de verdad absoluta, muchas veces la política, y vos habrás escuchado más que yo, es decir, si pones a tanta gente presa se te ocurre una catástrofe política, institucional, que eso después arrastra la economía, pero ahora miro el caso de Perú, me pongo detenidamente a observar, económicamente no está tan mal, nosotros estamos mucho peor, pero ellos tienen a todos presos. Al contrario, Perú ha construido su base sobre una estructura, digamos, económica, por ahí más pequeña, no tiene el poder económico de Brasil, de Argentina en la región, pero claramente ha decidido, ha optado por sentar las bases de lo que tiene que ver con un Perú más productivo, con un Perú que tiende, ¿no?, a ser un país un poco más igualitario. Acá, esto que decís es muy correcto y tiene que ver con esto, la confianza en las instituciones. Y claramente eso se va a traducir a su vez en calidad de vida, en nivel de vida. Y uno dice, ¿cómo la corrupción afecta? Bueno, si uno no tiene el funcionamiento, o sea, el esquema de función medianamente, digamos, organizado, se termina corrompiendo todo. Hoy, Perú, al igual que otros países, Chile en otra instancia, reciben inversión extranjera directa. En el caso de Perú, en el caso, por ejemplo, de Brasil de los últimos años, no ahora, ¿no? Estoy hablando de Brasil hace 7, 8, 10 años atrás, ha recibido una cantidad de inversiones y ha puesto en marcha un sistema productivo que podría ser el de Argentina de hace 50 años, ¿no? Que era una potencia que no se sabía dónde terminaba, ¿no? Que realmente era esto que decimos el músculo económico que reactiva todos los sectores de la economía. En ese sentido, Perú está un poco más sano, no afectó la economía de esta manera, de esta gravedad. Si bien ellos tienen una crisis institucional muy grave, sin embargo, de alguna manera Perú, digamos, algunas cuestiones se mantienen como para que económicamente esté estable y esté saludable la economía. Pero, a ver... Eso es, por ejemplo, lo que le falta a la Argentina. Claro, pero ¿qué es eso? ¿La economía aparte de la política o es una suerte de política de Estado? Decir, bueno, hoy me toca a vos, a ver, en presidencias o en cargo ejecutivo, pero la economía tiene que seguir este carril. ¿Es una cuestión de política de Estado o la política está apartada de la economía y la economía tiene un ritmo propio? Lo ideal sería que vos tengas una política de Estado en términos económicos que no afecte los vaivenes de la política. Como yo le digo aquí en Argentina, sí. Los inquilinos de La Rosada sí. pegan volantazos que la gente ni siquiera sabe para dónde va, ¿no? Y esto es parte de un problema muy profundo que tenemos nosotros aquí en Argentina, que tiene que ver con que reinventamos la pólvora cada 10 o 15 años. Y la pólvora ya fue inventada por los chinos hace muchos años. Digo, esta idea de pegar un volantazo porque todo lo que estaba mal, tiene una pulsión autodestructiva en nosotros. Entiendo que en Perú, que en otros países de la región, hay determinadas cosas que no se modifican, ¿sí? No van a cambiar, no se va a cambiar la estrategia, digamos, impositiva, no se va a modificar. Por ejemplo, nosotros tenemos una estructura económica bimonetaria, que es una locura, es único en el mundo, digo, estas cuestiones, esta ventajita que se da, que se ha metido en nuestra cultura, es muy destructiva. Yo entiendo que en Perú eso no está. Entonces, eso permite que el que está haciendo negocios y el que está trabajando en Perú, pues se vea afectado, digamos. No por eso, ¿no? Por supuesto que deben estar desde el punto de vista, digamos, de la sociedad convulsionada, viendo quiénes lo van a dirigir. Pero en el día a día, todo el mundo en Perú va a trabajar. Cuando van a transar los bienes y servicios, nadie entra en discusión si va a hacer una ventaja. Es decir, hay un cierto margen de previsibilidad
que evita que estas cosas, estas famosas corridas, estas sensaciones de que el mundo se termina. Nosotros en eso tenemos una enorme experiencia. Juan, te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos. A vos por comunicarte y estamos en comunicación. Cuando quieras, gracias, un placer. Juan Venturino, abogado y analista internacional, integrante de la Universidad de Itela.